Haciendo pues un resumen de la semana pasada, que no pude estar por ahí con ustedes, pero por ahí dejamos un video para que pudieran ver la segunda parte del tema Un corazón que arde por Dios. En esa clase se habló sobre esa situación de Pablo y Silas estando encarcelados. Y a diferencia del profeta Habacuc, que vimos, ¿verdad?, como el profeta Habacuc, a causa de la injusticia, de lo que sus ojos veían, del mal que había, pues su espíritu se estaba apagando, su adoración a Dios, todo estaba repercutiendo en él. Mas, sin embargo, vemos algo bien distinto en Pablo y Silas, dos hombres que la pasaron muy mal en una situación muy difícil y en ningún momento se ven con una actitud de reclamo a Dios. En ningún momento, ¿verdad?, se ve a Pablo y a Silas quizás quejándose o renegando de Dios o poniéndose como el profeta Habacuc. Mas, sin embargo, pues sí vemos, ¿verdad?, que en medio de esa situación ellos empezaron a cantar, empezaron a adorar. Y ese es un ejemplo bien importante, ¿verdad? Para que podamos ver dos panoramas, ¿verdad? En este caso, pues vemos dos hijos de Dios, al profeta Habacuc, a Pablo y a Silas, con actitudes distintas. Un profeta siendo desanimado por la situación que está, y fíjese qué diferencia. Habacuc no estaba sufriendo él veía el sufrimiento que había, y eso le provocaba a él esa tristeza, ese desánimo, y acá no. Acá ellos habían sido azotados, dice, habían sido arrestados, habían sido encarcelados, o sea, habían tocado sus cuerpos también de una manera injusta, los habían golpeado y encarcelado, y aún así, pues mantenían esa integridad, mantenían ese corazón, mantenían, ¿verdad?, esa pasión y esa adoración a Dios. Entonces, como hijos de Dios, pues esa es la actitud que nosotros debemos tener en medio de las situaciones difíciles, de las aflicciones, pues reconocer que Dios tiene que seguir siendo adorado. Él sigue estando sentado, ¿verdad?, en su trono y recibiendo adoración. Y bueno, les tengo una noticia también, porque la próxima semana ya es nuestra última clase. Entonces, pues ya terminamos con este curso. Este, me dijeron que el próximo viernes, que es, este, no, sí, es 6 de diciembre, el viernes que viene, es la última clase que vamos a tener. Así que hoy vamos a ver la última clase y les voy a dar su tarea o su tarea examen, digámoslo así, para la próxima clase que nos veamos. Así que, bueno, todos aquellos que no pudieron conectarse hoy van a ver este video ahí en, en, en YouTube. Y pues vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. Eh, el tema de hoy, hermanos, para que lo anoten ahí en su libreta, es una eternidad adorando. Una eternidad adorando. Una eternidad adorando. Buenas noches, ya pasé, pasó lista, pastor. No, hermano, todavía no, la voy a pasar al final. Ah, ok. Sí, sí, no se preocupe. Entonces, el tema de hoy es una eternidad adorando. Eh, Miren, desde que iniciamos con la materia, estuvimos hablando del origen de la adoración, dónde empezó la adoración y fuimos como que desde Génesis hacia adelante,
viendo algunos ejemplos de personajes que adoraron, de lo que la adoración es. Y hoy nos vamos a ir al final o a los tiempos finales para entender cómo la adoración se mantiene desde inicio a final, desde el principio hasta el final. Entonces, la adoración es algo que Dios, Él estipuló que así fuese, algo que está desde antes de la creación y que seguirá después de la creación, porque no fue hecha para la creación, aunque sí se adora dentro de la creación, pero fue hecha también para la eternidad. Entonces, eh, para eso, pues vamos a estar yéndonos al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Este, y antes de darle las citas, escuchaba en una ocasión una pregunta, y la pregunta era, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos al cielo? Quizás la respuesta, ¿verdad?, de cada uno de ustedes podría ser una respuesta muy basada en la Biblia o muy bíblica, pero realmente, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Se ha puesto a pensar que a dónde es el primer lugar donde va a visitar, va a correr, qué tiene pensado hacer? Decía una persona, yo pienso, pues aparte, ¿verdad? Que yo creo que la prioridad de todos es poder contemplar al Señor. Pues decía esta persona, me gustaría conocer algunos personajes de la Biblia que me han inspirado, poder visitar las ciudades que el Señor tenga para nosotros, los lugares, los paisajes que el Señor tenga. Eh, y fíjense que cuando yo era niño, yo llegaba a escuchar que decían, en el cielo vamos a estar adorando a Dios día y noche. Y para un niño quizás de 8, 9 años o 10 años, le hablo para un niño de 10 años, ¿verdad? Eso quizás puede sonar un poco aburrido. Si tú le dices a un niño, imagínate que el cielo va a ser como estar en la iglesia toda la eternidad, pues ¿qué va a decir el niño? Ay, pues el niño quiere jugar, el niño quiere divertirse. Y, y yo pensaba de esa manera y decía, bueno, pues sí ha de ser bonito, decía yo, pero como que adorar todo el día, toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, y así repetir toda una eternidad. No creo que el cielo se trate solamente de eso. Y cuando fui creciendo, ¿verdad? Y empezamos a leer la palabra, nos dimos cuenta que realmente el Señor prepara un lugar especial para nosotros. Eh, Dice Apocalipsis, ¿verdad? En unos versículos, eh, no son todavía los que le quiero dar, solamente voy a mencionar así algunas cosas que menciona en general el libro de Apocalipsis, pero Apocalipsis, ¿verdad? Nos menciona que eh, habrá un cielo nuevo, habrá una tierra nueva, y dice que ahora el Señor habitará con nosotros. Entonces, en Apocalipsis también menciona, ¿verdad? Una ciudad que parece de oro, un mar que parece de cristal, un lugar donde no habrá sol, dice Apocalipsis, porque la presencia de Dios será la que iluminará y será un cielo nuevo, dice, una tierra nueva donde habitaremos con el Señor. Dice, ya no será como aquí, que sabemos que Dios está con nosotros porque lo creemos y porque tenemos fe, sino que ahora será algo literal. Dios habitará con nosotros, estará entre nosotros. Entonces, al haber un cielo, una tierra nueva, unas moradas celestiales, decía Jesús, voy pues a preparar moradas celestiales, le dijo a sus discípulos, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces va a haber una ciudad y no se tratará solamente de estar todo el día postrados adorando a Dios, que creo yo que
que habrá quienes, ¿verdad? Estarán así, pero podremos disfrutar de ese lugar celestial. Y ahí es donde me surgía otra pregunta y decía, bueno, ¿qué tan maravilloso tiene que ser el cielo para no aburrirnos una eternidad? Porque póngase a pensar usted, la ciudad más hermosa que ha visitado o que quizás todavía no ha visitado y quiere visitar, quizás puede decir, no, pues a mí me gustaría ir a un lugar donde haya montañas, nieve, o grandes paisajes, bosques, o alguna vez quizás le ha tocado viajar a algún lugar muy hermoso, pero cuando ya está ahí en ese lugar, 15 días, 20 días, como que ya no es tan hermoso, se vuelve a hacer algo rutinario. Y muchos pudiesen decir, a veces yo podría comer esta comida todos los días y no me aburriría, pero realmente va a llegar un momento donde te va a aburrir, ¿verdad? Usted podría decir, no, yo podría oír esa canción todos los días y nunca me aburriría, pero realmente un día de tanto oír te va a fastidiar esa canción. Lo mismo con nuestros ojos, dice por ahí un versículo que nuestros ojos no se cansan de ver, ni nuestros oídos de escuchar. Entonces, qué tan maravilloso y tan, eh, sí, maravilloso tiene que ser el cielo para que nosotros nos mantengamos asombrados cada día y así durante una eternidad, de tal manera que no perdamos, ¿verdad? Esa pasión, esa alegría, esa belleza de ese lugar y sobre todo de la presencia de Dios. Yo creo que entonces es algo que humanamente no podemos, nuestra mente no puede contemplar, no puede entender, pero algo maravilloso debe ser ese lugar que Dios tiene preparados para nosotros. Entonces, Apocalipsis, ¿verdad? Está lleno de versículos que nos habla de este hermoso lugar donde moraremos toda la eternidad en la presencia de Dios. Un lugar, dice la palabra, que no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor, donde pues las primeras cosas habrán pasado y seremos recompensados por nuestro Dios. Pero ahora sí, dentro de todas las actividades que habrá en el cielo, sin duda la adoración va a ser una de ellas. Y quiero que nos vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Y si usted trae por ahí su Biblia, ¿verdad? Va a ver el título o el encabezado de ese capítulo y y se dará cuenta lo que dice. Acá en mi Biblia dice la adoración celestial, no sé cómo diga en su Biblia. ¿También dice igual? También. Y Ah, también. bueno. Igual, pastor. Ando un poco, si no tan, no tan raro es, traigo mucha gripa y todos, no sé, yo creo vino por el norte, pero digo, por si me notan que me agacho a limpiarme la nariz y así, porque traigo bastante gripa. Entonces, Apocalipsis capítulo 4, vamos a, no a leer todo, si quiere usted lo puede leer todo, pero hay tres versículos en especial, el versículo 4, el 10 y el 11. Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, 10 y 11 Capítulo sobre la adoración celestial. al 11. Versículo 4, Capítulo 10 10. y 11.
¿Ya lo tienen? Sí, pastor. Sí, amén. Mire, Sí. dice el versículo 4 así. Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Dice, alrededor del trono, aquí está hablando del trono de Dios, dice, alrededor había 24 tronos Y dice, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. vestidos de ropa. Dice, ellos estaban vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Versículo 10 ahora. Dice, esos 24 ancianos, dice, se postran. ¿Recuerdan lo que significa adoración? Adoración es arrodillarse, postrarse, tumbarse al suelo. Eso se lo di en la primera o segunda clase, me acuerdo la definición de adoración. O sea que adoración no tiene nada que ver con la música. Adoración es una postura, ¿verdad? Una actitud que tomamos. En el versículo 10, la palabra que se utiliza en original hebreo dice, los 24 ancianos adoran, o sea, se postran delante del que está sentado en el trono. Y Entonces, adoran. la única persona que es adorada en el cielo es Dios. Ni los ángeles, ni ningún otro ser en el cielo es adorado más que el Padre. Entonces, la Biblia nos menciona aquí que hay un trono donde está Dios, hay 24 tronos con 24 ancianos, dice que ellos se postran, adoran delante del que está sentado en el trono. Dice, adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, hoy vamos a hablar precisamente sobre la adoración celestial, pero enfocándonos en estos 24 ancianos. El libro de Apocalipsis es un libro, ¿verdad? Que contiene muchas figuras y muchas, eh, ¿cómo les podría decir? Muchas referencias y figuras y ejemplos que da que a veces son muy difíciles de interpretar, pero no nos vamos a meter en mucho de todo lo que menciona ese capítulo 4. Por eso solamente les mencioné 3 versículos, porque aquí es donde quiero realzar quiénes eran esos 24 o quiénes son esos 24 o quiénes van a ser esos 24 ancianos que menciona Apocalipsis. Recuerde que Apocalipsis significa revelación y ando buscando, donde lo dejé, andaba buscando mi devocional de este mes porque si usted llevó su devocional, se dará cuenta que en las primeras páginas viene un estudio sobre los 24 ancianos. Entonces, hoy quiero hablarles de eso porque el libro de Apocalipsis en ninguna parte especifica que estos 24 ancianos tengan alguna especie de identidad celestial como algún ángel. Y aquí es donde surge muchas teorías y muchas preguntas donde dicen, ¿quiénes son? ¿Por qué traen coronas? ¿Por qué son ancianos? ¿Por qué traen vestiduras blancas? ¿Por qué están en el mismo lugar que Dios, en el mismo trono, solo que alrededor? ¿Y por qué adoran a Dios? Porque hay muchos seres, Apocalipsis menciona muchos seres que adoran a Dios y que constantemente, incluso menciona Apocalipsis, otros seres que fueron hechos exclusivamente para adorar. Las 7 días, 24 horas, o sea, toda la eternidad están adorando a Dios. Pero la palabra, ¿verdad?, que utiliza aquí sobre ancianos no se refiere ni a ángeles, ¿verdad?, ni a algún ser divino. Entonces, muchas personas, aquí hay dos teorías porque muchos consideran
que los 24 ancianos son los 12 apóstoles o representan los 12 apóstoles y las 12 tribus que hubo. Eso es lo que muchas personas tienden a creer. Y otros dicen que representa a la iglesia, a los santos que un día seremos salvos. Realmente, miren, no hay una veracidad, por decirlo así, de quiénes son realmente. Pero desde mi punto de vista, y ahorita lo vamos a ver con algunas citas, yo creo que representan la iglesia, nos representan a todos aquellos que un día vamos a ser salvos, porque nos menciona Apocalipsis algunas características importantes en ellos y son, dice que es su, su corona, ¿verdad? Sus vestiduras. Entonces, quiero que analicemos aquí. A ver, estoy buscando un punto. Apocalipsis 4:4 dice, ok, ya ese ya lo leímos. Eh, bueno, es el versículo que les decía. Apocalipsis 4:4 dice, menciona estos 24 ancianos, dice, ancianos vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Entonces, anoten esas características. Ancianos, ropas blancas y coronas. Ancianos, ropas blancas y coronas. Ancianos, ropas blancas y coronas. Entonces, cuando hace referencia a ancianos, está hablando precisamente de eso, ¿verdad? De unas personas ya maduras, ya adultas. Entonces, ¿por qué creemos que puede ser la iglesia y no los apóstoles, como muchos dicen, o las tribus, que simbolizaría eso el Nuevo y el Antiguo Testamento? ¿Por qué creemos que es la iglesia? Bueno, anoten Primera de Corintios 9:25. Primera de Corintios 9:25. 9. Primera de Corintios 9:25. Hermana Cristina, ¿lo puede leer? Primera de Corintios 9:25, por favor. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ok, este es uno, ¿verdad? De varios versículos que la Biblia menciona que nosotros, su iglesia, seremos coronados, recibiremos una corona. Entonces, eso no lo menciona, ¿verdad? En los ángeles, sino que lo menciona en nosotros. Aquí, en Corintios, habla, ¿verdad? Sobre, pues, muchos, los competidores que al final reciben una corona, que, bueno, en aquellos tiempos era una corona hecha no de oro, los deportistas, ¿verdad? Que era de ramas o de alguna, este, algunas hojas que al final de cuentas se deshacían. Pero dice aquí Corintios, nosotros recibiremos una corona incorruptible. Entonces,
esa es una de las referencias que tienen estos ancianos, que se quitan sus coronas y las ponen delante de él, del Señor. Entonces, hay otro pasaje, dice Apocalipsis 2:10, anótenlo. Apocalipsis 2:10. Dos, 10. Apocalipsis 2:10. Hermana Mayra, ¿lo puede leer, por favor? Sí, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Gracias. Entonces, eh, aquí hay otro pasaje que hace referencia que nosotros seremos coronados, como les decía, ¿verdad? Al ver nosotros esa escena de esos 24 ancianos que tienen sus coronas, porque menciona estas características de ellos, que eran ancianos y que tienen sus coronas. Y como les digo, cuando hablamos ya de personas ancianas, se habla de esa última etapa de vida. De hecho, por ahí Proverbio menciona, ¿verdad? Que la belleza del anciano, pues es su sabiduría, toda esa experiencia que él tiene, esa madurez, porque ya ha vivido. Entonces, nosotros estamos en un camino, ¿verdad? Donde dice el apóstol, primero fuimos niños espirituales y fuimos creciendo y fuimos perfeccionándonos y madurando, dice, hasta llegar a esa madurez que Cristo tiene. Entonces, cuando habla de ancianos, son esas personas que ya han llegado a esa madurez, que posiblemente, como les digo, creo yo que puede ser la iglesia, aparte porque dice que tienen coronas y vemos cómo el Señor coronará a sus elegidos. Y algo importante que menciona también ahí es que habla del trono de Dios y dice que alrededor del trono hay 24 tronos. O sea, ¿qué simboliza el trono? Bueno, simboliza que hay un rey. Entonces ahí decimos, bueno, entonces solamente Dios ahí es el rey o nosotros reinaremos también con él. Bueno, vamos a ver lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 12 al 14. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 12 al 14. Hermana Wendy, me aparece aquí. ¿Lo puede leer, por favor? Segunda Y ahí voy. Ajá. Es Segunda de Timoteo. 14. Sí, segunda de Timoteo, capítulo 2, del 12 al 14. Dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Así? ¿Ahí es? Sí, sí, está bien. Ahora, el versículo gracias hermano, el versículo que aquí quiero resaltar es el que dice, si sufrimos, dice, también reinaremos con él. Entonces, el hecho, ¿verdad?, de que haya 24
tronos simboliza de un reinado compartido, dice, donde reinaremos. Hay otro pasaje, ¿verdad?, que menciona realmente esa palabra, reinaremos juntamente con él. Entonces, estos 24 ancianos, aunque nosotros no aunque ellos no están recibiendo adoración, están reinando y tienen sus coronas. La Biblia dice, ¿verdad?, que Él los ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, llega ese momento, ¿verdad?, donde la iglesia será coronada. Y hay otro pasaje que es Romanos 8:17. Le voy a pedir a la hermana Magdalena si lo puede leer. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Romanos, ¿qué me dijo? 8, Romanos 8, Romanos 8, 8, 17. 17. Ahí voy, pastor. Dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña que vamos a ser coherederos, ¿verdad?, con Cristo, y estaremos juntamente con Él y seremos glorificados. Entonces, es bien importante ver que y descartar también que estos 24 ancianos no son ángeles, porque a ningún ángel vemos en la Biblia que se le va a coronar. Y sobre todo yo creo que uno de los puntos más importantes que vamos a ver ahorita es esa característica que menciona que al principio les dije que eran ancianos, que tenían sus coronas, ¿verdad? Y se quitaban sus coronas y las ponían delante del trono, y eran ancianos, ¿verdad?, con unas vestiduras blancas. En el libro de, anoten esta cita, Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis 19:8. 19:8 nada más. Ajá, Apocalipsis 19:8, le voy a pedir a mi hermana Itza si lo puede leer. Apocalipsis 19:8. Ajá. Dice así, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Entonces, vea, será, dice la iglesia, cuando habla de ella, habla de la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia, pues somos todos aquellos que, por los cuales el Señor vendrá. Dice que tendremos esas vestiduras. Dice aquí la palabra que utiliza lino, dice resplandeciente, dice es fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces vemos en estos ancianos, ¿verdad? Estos 24 ancianos, mucha coincidencia con estos pasajes, donde nos hace creer, nos hace pensar que será la iglesia, ¿verdad?, los que reinaremos con el Señor para siempre, porque hemos sido hechos, ¿verdad?, reyes y sacerdotes para su nación, dice la palabra, y estaremos con Él. Entonces, la adoración de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, hablo de usted y de mí y de todos aquellos que sean salvos, seguirá y trascenderá lo que es esta vida. Aún estando en el cielo, nos menciona aquí el Apocalipsis capítulo 4 en el encabezado sobre la adoración,
celestial. Una de las actividades que como iglesia y como hijos seguiremos haciendo estando en la presencia del Señor. Si adoramos a Dios, ¿verdad? No teniéndolo físicamente ahorita, entonces, ¿cómo no vamos a adorarlo teniéndolo ya de una manera palpable, ¿verdad? De una manera presencial, porque va a ser de esa forma. No va a ser ahora que vamos a vivir como en este mundo, ¿verdad? Y decir, pues sí, yo creo que Dios está ahí, ¿verdad? Y Él me sigue y me acompaña. No, ahora habitará ahí entre nosotros. Podremos ir con Él, podremos tocarle, podremos estar con Él y podremos disfrutar, ¿verdad? De todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, aunque algunas personas, hermanos, creen que estos 24 ancianos pueden representar a Israel, eh, para el tiempo de esta visión, ¿verdad? Israel era como una nación completa, eh, y aún todavía no había sido redimida. Entonces, muchos interpretan, como les decía, que estos ancianos pueden representar a los santos de la tribulación, por la misma razón. Pero como le digo, por el tiempo en el que le es revelado a Juan todo esto, la opción más viable que podemos nosotros entender o creer es que estos ancianos representan a la iglesia de Cristo cuando será arrebatada. Entonces, ellos usan las coronas, que son esas coronas de victoria, y van pues ahora a ese lugar, ¿verdad? Donde estará nuestro Señor. Entonces, la iglesia de Cristo, hermanos, no solamente aquí en la tierra adora, sino que seguiremos adorando en la eternidad. El origen de la adoración lo vimos que inicia, o lo vemos en la escritura, en la creación de Lucifer vemos cómo ya había música, cómo ya había adoración, y vemos acá en Apocalipsis el final de todo, ya cuando el cielo y la tierra, dice, las primeras cosas pasan y sigue habiendo adoración. Entonces, eh, la adoración, como les digo, va desde el principio hasta el final y hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque es un acto que nunca la iglesia debe perder, esa actitud de adorar a su creador, de adorar a aquel que lo merece, aquel que está sentado en el trono, ¿verdad? Y que un día reinaremos y estaremos con él. Fue el problema, ¿verdad? Que Lucifer tuvo, que él quiso ser igual a Dios, que él quiso recibir esa adoración. Y vemos que Satanás busca adoración porque de boca de él mismo, ¿verdad? Lo menciona cuando va y tienta a Jesús en el desierto. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adoras, le dice Satanás a Jesús. Ahí Satanás revela uno de sus anhelos más secretos, que no es tan secreto, ¿verdad? Revela que él desea ser adorado. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Pues envidiaba quizás a Dios, él quería esa adoración, quería que se postraran ante él, y es por eso que él, durante todo este tiempo, desde que creó al hombre, pues ha engañado a mucha gente, y hoy en día pues hay gente que le adora. Eso no podemos negarlo. Hay gente que entrega su vida, ofrenda su vida, su tiempo a Satanás, y está Satanás siendo adorado también por un grupo de personas. Pero no fue el propósito que Dios quería, ¿verdad? El propósito de la creación, como lo vimos por ahí en un salmo, toda la creación debe adorar a Dios. Pero Satanás pues se ha puesto a trabajar de una u otra forma para desviar esa adoración. Entonces, al final de los tiempos, cuando todo acabe, cuando todo termine, cuando Cristo haya venido
y haya destruido ya todo. Satanás se ha vencido, se ha echado al lago de fuego con sus demonios. La iglesia estaremos, ¿verdad? En un cielo nuevo, una tierra nueva, donde estaremos con el Señor y ahí seguiremos adorando también por la eternidad. Entonces, he ahí, ¿verdad? Lo importante y lo especial que es para Dios la adoración, algo que no tendrá fin, algo que se seguirá haciendo y se hizo desde el principio, desde que el Señor creó todo, pensó en la adoración y es algo que por eso Satanás, ¿verdad? Se enfoca tanto en querer robar la adoración a Dios. Entonces, estos versículos que les pasé, quizás usted pueda recopilar algunos otros más o le vinieron a la memoria quizás algunos, eh, nos habla, ¿verdad? Y nos da a entender que el punto más, quizás más cercano o lo que más creemos es que esos 24 ancianos representan la iglesia por sus coronas, por sus vestiduras blancas, ¿verdad? Porque reinarán con Cristo, porque pues recibiremos nuestras coronas, porque Él nos va a hacer, nos ha hecho reyes también. Entonces, pues es parte de la adoración que el Señor recibirá por la eternidad. Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta hasta este momento. Todo bien, pastor. Todo bien. Ok, Entendible. muy bien. Bueno, miren, entonces mm, vamos a dejar la clase hasta aquí y les voy a explicar lo que va a ser su tarea para la próxima semana. No, no me la van a mandar, la voy a recibir aquí en la clase cuando nos conectemos para que no me la mande, o sea, sí hágala, porque sí me la va a mandar, pero me la va a mandar hasta la clase. Entonces, hemos estado trabajando, ¿verdad? Sobre este tiempo en esta materia, pues sobre lo que es la adoración, cómo comenzó, ejemplos y todo eso. Entonces, van a ser llamémosle un tipo resumen, ¿verdad? O una síntesis de toda la materia, pero que incluya los siguientes puntos. Entonces, lo van a escribir, lo van a hacer, o si lo quieren escribir en computadora, no tengo problema. Eh, van a ponerle su nombre y van a poner, o sea, durante esas síntesis, durante ese resumen, van a incluir, a ver cómo se les explico, 3 etapas, ¿sí? O sea, ese resumen debe de tener 3 etapas. La primera etapa es donde inicia la adoración. Y no nada más va a poner, inicia en el cielo, no, va a poner algo que explique, una síntesis ahí, una reseña, un resumen, dónde inició, por qué cree usted que ahí inició, dónde lo vimos en la clase, qué citas respaldan lo que usted está diciendo, va a dar el ejemplo para explicar, ¿verdad? Aunque que cuando una persona lea su tarea, pueda entender dónde inicia la adoración. Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa es qué es adoración. Y ahí va a hablar, ¿verdad? De lo que es y lo que no es la adoración. Lo que muchos a veces entienden por adoración, pero no es la adoración. Ahí va a incluir lo que significa, eh, lo que simboliza la adoración. Y va a cerrar con 3 ejemplos bíblicos de 3 personajes que hayamos visto en clase. Entonces,
3 ejemplos de 3 personajes que hayamos visto en clase que adoraron. Y va a mencionar el personaje, va a dar la cita bíblica y va a explicar en qué momento de su vida ese personaje adoró. Entonces, se lo repito, la primer parte de su tarea va a incluir dónde inicia la adoración, con citas bíblicas y ejemplos. La segunda parte es el significado de la adoración. ¿Qué es adoración? Y qué no es adoración, ¿verdad? Igual con sus citas bíblicas y ejemplos. Y va a cerrar con 3 ejemplos de 3 personajes que hayamos visto en clase que adoraron a Dios y van a poner sus citas bíblicas y, y de qué manera adoraron a Dios. Al final, pues ya sabemos que culmina la adoración en el cielo, como inició en el cielo. Entonces, porque es algo eterno. Entonces, ¿tiene alguien alguna duda acerca de esta tarea? De la 3 dijo el ejemplo qué personaje con cita y el personaje y con cita bíblica. ¿Qué más dijo? Ahí va, en la última parte son 3 ejemplos de 3 personajes, ajá, que hayamos visto en clase. Ajá, bueno, sí está bien. Abraham. Ajá, ejemplos que hayamos visto en clase, vamos a suponer, dice, quiero poner a Job. Ok, va a poner Job, va a poner la cita bíblica y va a poner una referencia, qué sucedió, qué estaba pasando y cómo fue que Job adoró. O sea, en todas las partes de la tarea tienen que llevar citas bíblicas. En el resumen, en lo que es la adoración y en los ejemplos bíblicos, todos llevan cita bíblica. Ajá, llevarían un respaldo, ¿verdad? De lo que usted me está poniendo ahí, va a dar su respaldo con la cita bíblica, ¿verdad? Como les decía ahorita, les mencionaba, los ancianos tienen corona y les daba unas referencias bíblicas donde menciona que recibiremos coronas, entonces algo similar. Entonces van a poner ahí, referencias, mientras más referencias pongan, ¿verdad? Pues es mucho mejor. Hermana Mayra levantó la mano. O sea, es como una síntesis como de de todo lo que vimos en la clase, ¿verdad? Como algo así estoy entendiendo. Sí, prácticamente, como les comentaba, viene siendo como si fuera un resumen De todo. general de todo lo que vimos, donde tocamos el inicio, cómo inicia la adoración. Vimos varios personajes, tantos buenos como malos, y al final, esos 3 ejemplos. Ajá. David, Abraham. Gracias. Ujú. Pastor, una pregunta, ¿algún límite de hojas y la fecha para la entrega? Ok, sí, miren, qué bueno que toque ese punto porque se me había olvidado. Aquí lo tenía, me lo había saltado. Van a ser, dos páginas, ¿sí? Entonces, eh, a ver, 2 páginas, o sea, no, por lado y mire, lado, ¿qué? va a ser, no, va a ser, vamos a suponer, en una, la primer parte, en la otra parte y en otra, o sea, 3 páginas vendrían siendo, ¿no? Sí. Entonces van a ser 3 páginas. En cada página, usted va a poner en una página dónde inicia la adoración, en la otra página qué significa la adoración y en la última página los 3 ejemplos de 3 personajes bíblicos para que quede así seccionado. Ujú. Disculpe, pastor, Entonces, ¿también incluimos el final, donde la adoración es ahí en el cielo? no es necesario, si quieren incluirlo, alguien lo quiere incluir, está bien, pero no es necesario incluirlo. Solamente terminaría con los 3 personajes y y ya.
Ujú. Ok, gracias. Y la van a entregar el próximo viernes que nos veamos aquí en la clase. Ese último viernes ya nada más voy a concluir la clase y terminando la clase, bueno, les voy a preguntar, ¿verdad? Hermana, ¿hizo la tarea? Sí, 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 ok. Terminando la clase me la van a hacer, me la van a mandar. Ajá. Entonces, cualquier duda que tengan en la semana, incluso si por alguna razón no pudiesen entrar a la próxima clase, me escriben y ya les digo cómo sería el proceso para esas personas que no. Pero sí se tiene que entregar ese día y también lo comento ahora para que los hermanos que vayan a ver la clase después, la fecha límite es para el próximo viernes, terminando la clase. Ya si la mandan otro día, igual la voy a recibir, pero no va a valer lo mismo, ¿sí? Para que eso lo tengan contemplado. Es ese viernes en la noche, terminando la clase, que yo recibo las tareas para que tengan toda esta semana y el viernes hasta la noche. Ujú. Pastor, Entonces, eh, en ajá, lugar de 3 etapas serían 2 etapas, porque dice uno, ¿dónde inicia la adoración? Y ajá, ya dice que lo vimos en la clase, luego la segunda dice qué es adoración y qué no es la adoración. ajá, Incluir el significado, dice, y cerrar. Ah, el cerrar con 3 ejemplos es la tercera etapa. ajá, sí, es la tercera página. Ok, Esa sería la tercera. Ujú. ok, muy bien. Muy bien. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, pastor. ¿No? No, Te la voy a mandar escrito en pluma, pastor. Sí, 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 está bien. Así en el Sí, no, no cuaderno, hay porque problema. Quien lo pueda. está bien. Sí, sí, sí. Así como me han estado mandando sus tareas y todo eso, pero como les digo, ¿verdad? Con su hoja, con sus 3 páginas, y bueno, no sé si hay alguna otra duda acerca de eso. Como les digo, si tienen alguna duda me dicen en la semana. La vamos a mandar el día de la clase cuando usted nos diga. Ajá, sí. Ok, muy bien. Ok, entonces, ese sería el trabajo. Ya basado en su trabajo, ¿verdad? Los voy a leer, los voy a analizar, voy a comprobar las citas y viendo, ¿verdad? Cuando hablo de la calidad del trabajo, no me voy a enfocar tanto si es muy colorido, muchos colores o así, sino que tenga coherencia todo lo que se va escribiendo, los personajes, las citas, que sea algo claro, pues de ahí voy a estar calificando igual con la asistencia que tengo yo aquí también y y sobre todo pues me baso yo mucho en la asistencia, ¿verdad? Y en las tareas esas que he pedido y en este trabajo. Pero pues sí, no se preocupen tampoco, no se tensionen, háganlo por ahí con calma. Creo que pues tienen por ahí algunos apuntes, si les faltara algún apunte o alguna clase, pues tienen la ventaja de darle una revisada al canal de YouTube porque ahí están todas las clases. Entonces, igual pueden, ¿verdad? Un día que tengan tiempo ver todas y decir, ah, me faltó esta y de ahí sacar alguna referencia. Entonces, este, así sería. Cualquier duda, pues me dicen y bueno, si ya no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, vamos a culminar la clase y vamos a terminar. Pastor, ¿las citas Ajá. bíblicas van a ser diferentes a las que usted nos puso en clase? Las citas bíblicas, hubo algunas, ¿verdad? Que yo les mandé, que estuvimos viendo en clase. Si gustan, pueden utilizar esas mismas.
Y si quieren añadir citas bíblicas, que vayan de la mano también, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Se va Muy bien, enriqueciendo más eso. Ajá. Ok. muy bien. Sí, pueden ustedes irle agregando más citas, siempre y cuando, ¿verdad? Pues vayan de la mano con eso. Y y bueno, eh, pues entonces, pues vamos a culminar con la clase del día de hoy. Y pues ya nos vemos la próxima semana, la última clase. Y pues vamos a hacer una oración para ya quedar despedidos. Entonces vamos a dar gracias a Dios. Ahí donde está, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche por la bendición que nos das de conectarnos, Dios, un viernes más para hablar de tu palabra. Hemos aprendido, Señor, que la adoración es algo que seguiremos haciendo aún más allá de la muerte. Estando en tu presencia en esa eternidad, seguiremos contemplándote y adorándote, y eso solamente significa, Señor, tu grandeza, Señor, porque seguiremos contemplando aún más allá de la muerte, tu poder, tu grandeza, tu majestad, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que hoy se conectaron. Oramos también por los que no pudieron unirse. Te pido que les guardes, les ayudes. Oramos por el instituto, los maestros, los encargados, los directores. Señor, bendícelos y que puedan tener una noche bendecida cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.